Bienvenidos a Oncología en una cáscara de nuez, el podcast de oncología en español. Hoy día me acompaña Gonzalo Muñoz. Gonzalo es un aficionado de las compras en los supermercados internacionales. Me encanta. Yo encuentro que es parte del turismo. Hay distintos tipos de turismo, ¿no es cierto? El turismo culinario, cultural, no digas lo que estás pensando. Y para mí hay parte del turismo es ir a los supermercados. Ir al supermercado, sí. Sí. Turismo de mercado. Turismo Sí. de mercado. Está bien. Sí, ¿sí? me gusta sobre todo, mi pasillo favorito. Eso se llama contrabando. Mi pasillo favorito, el pasillo de las salsas. De las salsas. Pero Sí. tienes que tener ojo, Gonzalo, porque te puedes encontrar con algunas salsas que tengan Ultraprocesados. ultraprocesados Sí. o que tengan Nitrosos. ahumados. Claro. Y ahí, uno se podría poner en riesgo de Cáncer desarrollar, ¿no es cierto?, un gástrico. cáncer gástrico. Así es. Sí. Así que como Gonzalo ya ha ido y ha comprado muchos ultraprocesados, nos vamos a preparar por si en algún momento Sí. le da cáncer gástrico. Afortunadamente, se me vencen las salsas Sí, que compro. claro. Ujú. Sí. Oye, El merquén a mí me gusta. Ese ¿te es gusta? mi, ¿Sí? mi karma. ¿tu karma? O sea, no es karma en realidad, es como riesgo, fue mi factor de Claro, riesgo. tu placer culpable. Así es. Oye, bueno, el cáncer gástrico sí, pues es una enfermedad bien prevalente en nuestro país y en nuestra región, ¿no es Sí, cierto? pues. Por ¿Qué- distintos qué- factores. ¿En qué número está ahora? Yo no lo tengo este año. De incidencia, Sí. me parece que está cuarto o quinto en Chile. En la región, la verdad es que no lo sé. Pero en Sí. Chile sigue siendo de los 5 primeros. Sí, de los 5 primeros y de mortalidad está justo, yo te diría que prácticamente igual con cáncer de pulmón. Ya. O sea, así que de 4.000 al año, una cosa así. Claro. Así que es una enfermedad que es muy relevante para nosotros. Sí, de todas maneras. Y que a veces quizás no tiene tanta publicidad, ¿o no? ¿Qué pensáis tú? Sí, de todas maneras, es una enfermedad que en Chile tendría que ser parte de las portadas todas las semanas, ¿cierto? Y la prevención del cáncer gástrico debería ser un hito grande en la política pública del país, pero por alguna razón, ¿cierto? Está medio invisibilizado, Sí. tiene todavía hay algo de Un vergüenza, estigma, sí, de po. estigma Sí, eso, sí, de sí, tener sí. cáncer Sí. gástrico. Así Sí. que, y bueno, pero invitamos también, si quieren, el capítulo a los pacientes a empoderarse y a abanderarse, ¿no es cierto? Porque así al final se generan los cambios. La sociedad civil ha tenido un rol muy importante en el desarrollo de la oncología en muchísimas áreas. Sí, Sí. po. Así Sí. que cáncer gástrico no tiene que dejar de ser una de ellas. Y lo otro es que en el anillo de fuego, ¿cierto? De Asia y América, Ajá. hay muchas poblaciones que no tienen tantos recursos, entonces no están tan representadas en los ensayos clínicos o en la literatura científica, así Claro, que claro. probablemente tenemos un rol desde Latinoamérica Andina muy importante en el desarrollo de investigación en cáncer gástrico. Hacernos cargo de eso, sí. Bueno, y un escenario frecuente, mucho más frecuente de lo que nos gustaría, es el cáncer gástrico metastásico, que es lo que nos convoca el día de hoy. Así es. Sí. Entonces, ¿cuál es la definición de cáncer gástrico metastásico? Porque tiene algunas particularidades, ¿cierto? Con que no es siempre en el escáner las metástasis. Sí, al final existe si uno quisiera tomarnos de la mano de las clasificaciones, ¿cierto? Los cánceres que son difusos o genómicamente estables tienen más riesgo de poder desarrollar metástasis peritoneales que a veces no son tan visibles en el escáner. Y bueno, por eso que a veces, o sea, por eso que el paciente que va a ir a una quimioterapia perioperatoria le hacemos primero una laparoscopía. Claro. Y muchas veces nos encontramos con la mala sorpresa de que había implantes peritoneales y eso nos cambia radicalmente el escenario. Entonces, primer mensaje de este capítulo es que la etapificación del cáncer gástrico es con endoscopía, ¿cierto? Con una imagen que en general es un escáner y en casos particulares un PET en el caso de tumores altos. Claro. Y que cuando no hay metástasis en las imágenes, la parte de la etapificación es con una laparoscopía. En los pacientes que van a quimio perioperatoria, Claro, porque los los que van a pacientes- cirugía de entrada, bueno, ahí se ve, digamos, Claro. en el acto quirúrgico, si es que había o no había. ¿Y qué porcentaje de los pacientes que van a laparoscopía exploradora diagnóstica les aparece un compromiso que no era evidente en las imágenes? Depende mucho de las series, pero lo que sí sabemos es que en general hasta el fondo 30% de los pacientes que tienen carcinomatosis peritoneal
no se ve en las imágenes. Y no es que no tienen ni un ml de ascitis ni nada, y uno encuentra unos nodulitos chicos, qué sé yo, debajo del diafragma o algo así, y eso ya le cambia radicalmente el pronóstico al paciente. Claro. Y hay también enfermedad microscópica, ¿cierto? Enfermedad peritoneal. ¿Cómo eso es cáncer gástrico etapa 4 o Sí, no lo es? o sea, ¿Cómo lo ahí, consideras tú? claro, uno, la laparoscopía lleva de por sí, no sé, es que uno ve o no ve enfermedad, sino que contempla hacer un citológico. Claro. ¿Ya? Y eso, en el fondo, se instila sobre el fisiológico, después eso se lava, ¿no es cierto? Y se va a mirar al microscopio. Y sabemos que esos pacientes que tienen un citológico positivo son formalmente pacientes metastásicos o M1 o etapa 4. ¿Ya? Después ahí, bueno, uno puede entrar ahí al área chica y decir, podemos hacer algo más por estos pacientes. Claro. Puede hacerse, pero formalmente, si uno va a la definición, es un paciente que es metastásico, desafortunadamente. Sí. Entiendo. Sí. Oye, y una vez que tenemos el diagnóstico de cáncer gástrico etapa 4, ¿de qué cosas nos tenemos que preocupar antes de decidir el tratamiento oncológico? ¿Hay algunas cosas más allá de la quimioterapia o la inmuno que tengamos que ver? O sea, mira, yo sé para dónde va tu pregunta, pero te la voy a llevar para otro lado. Y es que más allá del tratamiento sistémico, una cosa tremendamente importante en estos pacientes es la evaluación nutricional. Nutricional. Sí. Yo sé que tú me vayas a discutir este dato y vayas a decir que son tus pacientes de cabeza y cuello los que tienen más desnutrición, pero yo conozco mis series que dicen que son los de cáncer gástrico los que tienen más desnutrición. Pero bueno, podemos transar en que los dos grupos de pacientes tienen un porcentaje de desnutrición muy alto y el fondo, el soporte nutricional de por sí está demostrado que mejora la calidad de vida. Entonces es algo que es muy valioso para los pacientes, incluso en aquellos pacientes que por algún motivo no están en condiciones de recibir terapia sistémica. Cáncer gástrico, evaluación nutricional. Evaluación nutricional. Eso es un mensaje, ¿cierto?, que tiene que quedar grabado a fuego. Exactamente. Así que no hay mucha vuelta que darle, ni mucho que pensar, sino que hay que hacerlo. Ahora, fui por ¿cobre? Fue por cobre y saliste con oro. Sí, sí. Perfecto. Así que, pero bueno, ¿para dónde? Yo no sé, en verdad, quizás tu pregunta iba para allá, pero claro, efectivamente nosotros no será cáncer de pulmón, pero igual tenemos nosotros nuestros biomarcadores. Tenemos nuestras cositas ahí que nos gusta explorar. Yo te diría que en la actualidad son cuatro biomarcadores que están establecidos, unos disponibles en Chile, otros no. Y había uno que venía a la cola, como que parecía ser que se iba a sumar al carro y se ha ido medio quedando. Entonces, ahora estamos hablando de la caracterización, ¿cierto? Exactamente, de sí. las características biológicas o moleculares de la enfermedad. Exactamente, sí. Desde el punto de vista molecular, o cuál es el estudio, cómo completar el estudio de una biopsia, ¿no es cierto?, de un paciente con cáncer gástrico, son estos cuatro biomarcadores. Está el MMR, que ya lo hemos conversado, ¿no es cierto?, extensamente en cáncer colorectal. Reparación de mismatch y, como le dicen por ahí, inestabilidad microsatelital, pero que tiene sus bemoles ese nombre. Ese nombre, claro. Exactamente. Porque en el fondo, en la práctica, como nosotros hacemos inmunohistoquímica, vemos finalmente las proteínas de reparación. El PL1, que lo hicimos pedazo en el capítulo de cáncer de pulmón. No, mentira, pero dijimos su ventaja y desventaja. En PL1 al desnudo. Y HER2, ya, prestado, sí, también. Prestado el cáncer de mama. Así que el cáncer gástrico toma algunas cosas de otros lados. Y el más reciente que es Claudina 18. Claudina 18. Sí, y eso es expresión, mutación. Es expresión, sí. Y expresión de una proteína wild type. Exactamente. ¿Ya? Así que si bien existe un tratamiento que va dirigido contra un isotipo, que es Claudina 18.2, el kit que se ocupa es dirigido contra una proteína que se llama Claudina 18, ¿no es cierto? Quizás, no sé, a ti te suena algo, la gente, los alumnos de medicina probablemente saben más de esto que nosotros, que las claudinas son proteínas de adhesión. Claro. Entonces, un poco lo que pasa es que se pierde la polaridad de la célula y esas proteínas pueden estar expresadas, y lo otro es que en teoría favorecerían a la migración celular. Así es, sí. Porque uno sabe lo que tiene que hacer cuando está en un contexto. Eso le digo yo a los alumnos, ¿o no? No, pero dale, por favor. Es que entonces, ¿nos estamos tomando la mano? ¿O no? Nos estamos tomando la mano. Claro, entonces las proteínas, ¿cierto? Los epitelios característicamente tienen uniones intercelulares
que determinan polaridad Ujú. y la polaridad le va a decir a la célula cómo ¿Qué crecer, hace? para dónde crecer, dónde tener la parte luminal, la parte basal, ¿cierto? Pero cuando se pierden las proteínas de adhesión o no son funcionales, la célula se desorienta, Claro, se desubica. se desubica. Sí. A mí me pasa eso también. Yo pierdo la polaridad. Sí. Con facilidad pierdo la polaridad. Una vez a la semana. Entonces, claudina sería entonces una proteína de adhesión que se pierde, que está alterada. Sí, o sea, no, más que está alterada, porque es una proteína que está expresada, ¿no es cierto?, en muchos tejidos, pero que se expresa de una manera aberrante en los fondotipos de tumores que se asocian más a o sea, que se benefician de poder recibir un tratamiento dirigido contra ese blanco. Entonces, en un paciente con cáncer gástrico avanzado, tenemos la biopsia y le medimos PDL1 por inmunohistoquímica, ¿cierto? Exactamente, sí. CPS. CPS, hay como toda una migración a otro score, que lo hablamos Claro, un poco, sí. que es el TAP, ¿no es cierto? Pero en general, por lo menos ahora, Hasta ahora todavía. está bien establecido como CPS, sí. HER2 por inmunohistoquímica. Inmunohistoquímica, sí. Ya. Confirma- ¿Mutaciones no se usan? No, Ya. en general los cánceres de duodeno pueden tener más mutaciones, pero en general gástrico es sobreexpresión o amplificación. Proteínas de reparación de mismatch. Sí. Que es por Por inmunohistoquímica también. inmunohistoquímica, Sí. ¿cierto? Y Claudina, que 18, que Claudina. también es por inmunohistoquímica. Así que barato, no hay para Perfecto. qué hacer estas cosas tú tan sofisticadas que haces tú como un NGS. claro. Así RNA, más. imagínate, ¿no? Aquí una cosa disponible. Exacto. Así que con eso un poco nos podemos armar nosotros en el terreno, ¿no es cierto? Esto tiene cierta correlación con, como hemos hablado, los subtipos moleculares de esto del TSGA o atlas del genoma humano. Por ejemplo, HER2, ¿no es cierto?, está mucho más sobreexpresado en los que son cromosómicamente inestables, que es la gran mayoría de los cánceres gástricos, ¿ya? Y eso un poco lo interesante de poder conocer las clasificaciones, es que claro, también si que uno va a lo anatómico, por ejemplo, el HER2 también es mucho más prevalente en los cánceres de unión, ¿ya? Que tienden además a ser más cromosómicamente inestables, versus que no sé, en los que son difusos, que son más antrales y que son más genómicamente estables, en general expresan poco HER2 y poco PDL1, pero pueden tener Claudina 18. Y así uno va armando entonces el mono. Y cuando ya tenemos el diagnóstico histológico y el diagnóstico molecular en un paciente con cáncer gástrico metastásico, Sí. ¿cómo te enfrentas tú en definir la terapia? Es sistémica, ¿cierto? Es sistémica, claro. En general, y esto es algo que va un poco está en desarrollo, pero yo te diría que todavía somos razonablemente conservadores en el manejo, por ejemplo, de las oligometástasis. Somos razonablemente conservadores. En general. En general. No. Pero claro, a diferencia de otros cánceres, siento que es que el manejo es mucho más agresivo, ir a Claro. tratar con cirugía o con terapias locorregionales. Eso es un tema en sí mismo, así que lo podemos dejar para otro capítulo, pero el foco está puesto en la terapia sistémica. Y en casi todos los pacientes, en la quimioterapia, Quimioterapia. que no así puede es. faltar. Así es. Y la quimioterapia basada en Adivina. fluoropirimidina. Adivina. Folfox, ¿no? Sí. Sí, te voy a sorprender con un esquema después, pero... Yo escuché uno hace el otro poco día, que es esto, ¿no? Que es lo mismo, pero con otra... Claro, las sí. letras desordenadas. Así Tal que, cual. pero bueno, sí, pues Folfox o Capeox, que en la práctica también se puede ocupar, es el esquema central del tratamiento. Ujú. Y ahí lo vamos a combinar con distintos agentes de acuerdo a el perfil de alteraciones que tengamos, ¿cierto? Celox, como le dicen los Lo- que trabajan en clínicas más elegantes. Más elegante. O Capox también he escuchado. Capox. Capox, algunos que le dicen, sí. Sí. K-Pox también K-Pox. podría ser. Capeox yo me siento bien. Capeox, sí, Sí. de todas maneras. Sí. Así que, entonces, ese es el esquema de quimioterapia. Ahora, claro, porque antes hubo harta como esto de la intensificación de la quimioterapia, no es algo nuevo, es algo antiguo, ¿no es cierto? Claro. Antes de que nosotros fuéramos oncólogos se ocupaba harto 3 drogas, Ujú. qué sé yo, las TCF, antraciclinas que ya... POX. sí. Las antraciclinas esas sí que quedaron ya en el baúl de los recuerdos y está bien demostrado que nos sirven, pero los taxanos han reencontrado su rol porque el DCF, ¿no es cierto? O DOX, que es con taxano, era en unas dosis que eran muy tóxicas. Entonces, en general, los pacientes, si bien podían tener más respuesta, en la suma y en la resta como que salían para atrás. Ya.
Pero ahí ha surgido, ¿no es cierto?, este famoso TEFOX, ¿ya? Que al menos por ahora probablemente el nicho está en los pacientes que no tienen otros blancos accionables y que están en buenas condiciones, porque igual es más pesado que el FOLFOX, poder ocupar TEFOX o TFOX, que comparado con un esquema, un duplete, mostró un beneficio en sobrevida. En sobrevida. Claro. Así que al final, y nosotros, por ejemplo, en Chile, que no tenemos disponibilidad de claudina, esos pacientes difusos, ¿no es cierto?, más jóvenes, que puede ser que estén más fit además, y que clásicamente la gran mayoría de las veces no van a tener la expresión de los otros biomarcadores, el TFOX es una buena idea, que para efectos prácticos es FOLFOX más docetaxel. Que no es lo mismo que el FLOT, no es lo mismo que el FLOT. Es una cosa, es una disquisición, pero la dosis es un poquito distinta, la del 5FU, y la infusión es en las mismas 46 horas y no 24 como es el FLOT. Pero bueno, si alguien dejar FLOT está bien, en el fondo, ¿no? Para no enredar más las cosas o no tener que hacer un protocolo nuevo. Claro, sí. Así que, pero sí, es ese, yo te diría que ese es el nicho. Así entonces, en pacientes los podemos dividir, ¿cierto?, según su expresión. Primero partimos con los pacientes que no tienen expresión de marcadores predictivos, ¿cierto?, que no expresan PDL1, que no sobreexpresan HER2, no tienen claudina o no tenemos. Claro, y MMR proficiente. Y MMR proficiente. Esos pacientes pueden ir a quimioterapia citotóxica, claro, que puede ser el clásico FOLFOX o CAPOX, y ahora hay un esquema nuevo, ¿cierto? O no sé si nuevo, entre comillas. Sí, claro, pero que uno podría intensificar el tratamiento con una tercera droga que es el TEFOX. Con taxano. Perfecto. Sí. Muy bien. Luego, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Mira, quizás vamos al MMR, que es un grupo chiquitito. ¿Ya? Y ahí está razonablemente establecido que en esos pacientes tenemos que ocupar sí o sí inmunoterapia. Inmunoterapia. Claro. ¿Ya? Y uno podría irse, por ejemplo, a los esquemas clásicos de ocupar un duplete basado en fluoroperimidina, oxaliplatino, más nivolumab o pembrolizumab. Pero está la duda de qué tanto aporta la quimio, ¿no es cierto? Y eso es una duda que existe para cáncer de colon también, claro, que en general ahí ocupamos solo inmunoterapia. Entonces, ¿qué es lo más estándar? Probablemente sería dejarle la quimioterapia más la inmunoterapia. FOLFOX y nivolumab o pembrolizumab. Y uno eventualmente podría hacer un periodo más corto de quimio. Pero tampoco no es una locura, digamos, dejar una combinación, por ejemplo, doble inmuno, nivolumab y ipilimumab. Son datos que existen de una rama chiquitita del Checkmate 649 que cerró, digamos, esa rama porque no servía para el gran grupo de los pacientes, pero alcanzaron a quedar metidos algunos MMR deficientes y los números ¿Mantuvieron respuestas prolongadas? Así como de a 3 años, 2/3 de los pacientes con en el fondo sin progresión, que son como los números del 8HW, que es de colon. Entonces, y el HR es bien parecido. Entonces, estoy pura sigla. Sí. Parecemos oftalmólogo. Sí. pero sí. Entonces, es como, son poquitos pacientes, desde el punto que 11, pero es una... no voy a decir lo que es. Pero biológicamente hace sentido, es plausible. Pero si no, es razonable, por ejemplo, dejarles quimio con inmunoterapia y retirarse rápidamente con la quimio para no generar toxicidad. Perfecto. Muy claro. Después ahí se nos empiezan a mezclar un poco las cosas, porque si es que uno, por ejemplo, lo más antiguo es HER2, y ahí sabemos que desde el año 2010 el uso de trastuzumab muestra un beneficio que es mucho más discreto que en cáncer de mama. 2010. Sí, pues el estudio TOGA. El TOGA, del 2010. Mira, qué antiguo. Sí, pues. Entonces, es mucho más discreto que en cáncer de mama por una cosa biológica de cómo es la sobreexpresión o la amplificación, pero igual tiene un beneficio. ¿Son sobreexpresados? ¿Y son amplificados también? Claro, sí. Ya. O sea, al final, claro, tiene la inmunohistoquímica y el Fitch también. Y también tiene Fitch. Claro, pero la magnitud de la amplificación es mucho menor. ¿Ya? Y es porque no hay clústeres intercromosómicos, bueno, lo mismo, pero en el fondo, y es por eso que también es mucho más fácil, hay mucha más heterogeneidad tumoral, entonces es más fácil para el tumor como deshacerse del HER2. Versus que el cáncer de mama, como que. Y por eso que uno en el cáncer de mama, claro. Sí, pues le dejan y le cambian la quimio, pero le dejan, porque no pierde esa dependencia. Oye, ¿y hay datos de anticuerpos conjugados anti-HER2? Sí, claro. Bueno, está el famoso trastuzumab deruxtecan, ¿no es cierto? Que al menos en segunda línea ya demostró un beneficio y se considera una segunda línea estándar en pacientes que progresaron a una quimioterapia y trastuzumab. Es como el nuevo pembrolizumab, el trastuzumab deruxtecan. Exactamente, sí, en todos lados.
Y hay estudios que están en curso en primera línea. Ya. Con quimioterapia. Con quimioterapia, con quimioterapia e inmunoterapia, con inmunoterapia biespecífica. Así que harta cosa, se mueve. Se mueve la oncología Se vienen cositas. Pero si uno quisiera ser tradicional, todavía nosotros estamos en la época de la quimio y el trastuzumab. Y los pacientes que, como te dije, ¿no es cierto? Aquí se mezclan las cosas porque no son excluyentes los biomarcadores. Pacientes que tienen PL1 positivo, ahí recomendamos agregarle inmunoterapia. Ya. Entonces, pacientes con PDL1 positivo, vamos ahora... No, espérate, cerramos HER2. HER2 debería ir siempre con quimio con trastuzumab. Ya eso uno le puede agregar inmunoterapia, que si es que somos puristas, el estudio que hace la combinación es con pembrolizumab. Así que esa es la combinación que como está hecha. Si tienen CPS positivo, uno les puede agregar pembro. Perfecto. ¿Qué pasa si es que tienen solamente CPS positivo y HER2 negativo? Ahí depende un poco el punto de corte. Yo te diría cómo lo veo yo, y no es algo que se me ocurra a mí, sino que un poco como lo que he aprendido del gran grupo con el que trabajo. En general, nosotros ocupamos un punto de corte de 5. ¿Ya? CPS mayor a 5 son pacientes que nosotros les recomendamos agregar la inmunoterapia. Así que, de acuerdo, ya sea el nivolumab o el pembrolizumab. ¿Y los datos para PDL1 negativo? Mira, el PDL1 negativo, yo diría que no son tantos pacientes, pero entonces ese es como el argumento de los que le quieren. Yo no juzgo a nadie, pero los que les gusta dejar inmunoterapia. Los que les gusta dejar inmunoterapia dicen, bueno, pero es que son muy pocos pacientes, entonces uno no puede sacar conclusiones. Pero si uno ve el forest plot, que está bien, son generadores de hipótesis, esos pacientes claramente están así para el otro lado con la inmunoterapia. Entonces yo te diría que en PDL1 negativo existe un consenso bien claro de que no se benefician. Sí, claro. O para mí, por lo menos, para mí existe un consenso. Podrán decir que no. Claro, un consenso personal, espero sumarte, de que no se benefician, sí. Y entre 1 y 4, ahí, bueno, podemos agarrarnos a combos, pero de sí o no. Pero y de 5 para arriba yo creo que también es bien estándar. Perfecto. ¿Y ahí qué inmunoterapia podemos usar? Pembrolizumab, y nivolumab. Sí. Esas son las dos, por lo menos, que acá en Occidente, ¿no es cierto?, tienen beneficio demostrado. Y después, ¿no es cierto?, se viene este cuarto biomarcador, que es la claudina, que existe un tratamiento específico que se llama solvetuximab. Sí. ¿Disponible en Chile? No. Todavía no, pero ya está aprobado, sí, por las agencias, la FDA y la EMA. La EMA también. Sí, también. Mira. Así que, y nos surge otra pregunta, pues, de qué pasa si es que sobreexpresan CPS o sea, PL1, ¿no es cierto?, y claudina, ¿qué ocupar? No es un grupo tan grande de pacientes, pero existe. Y esos son estudios que están en curso para poder resolver esa pregunta. Perfecto. Así que, esto que hace no tanto tiempo era una hoja de ruta muy sencilla de pura quimio, se ha ido, ¿no es cierto?, complejizando. Y al final los que ganan con todo esto son los pacientes, ¿no es cierto?, porque se les abre un poco el abanico de opciones para poder recibir tratamientos más individualizados. Así es, y más efectivos, y que mejoran por más tiempo la calidad de vida, y que finalmente nos dan más opciones para ir secuenciando en el futuro. Sí. Así que, bueno, podríamos hablar de estos años, ¿no es cierto? Nos queda todavía toda la segunda línea, que tampoco es que sea tan grande, porque al final los pacientes no tanto reciben segunda línea, pero bueno. Sería así para manual de cortapalos. En 3 palabras. Taxano o irinotecan, más o menos ramucirumab, antiangiogénico. Perfecto. Así que manual de cortapalos. Pero bueno, ya vendrán capítulos en el futuro que podamos hablar extensamente de la segunda línea en cáncer gástrico. Yo creo que ahora ya tienen harto para pensar, ¿no es cierto?, que las claudinas, que el PDL1, que el HER2 y el MMR. Así que han venido a cambiar el panorama en el cáncer gástrico metastásico, y una enfermedad que tenía un pronóstico que era muy negativo, está cada vez paso a paso mejorando y dándole más posibilidades a los pacientes. Así que con eso damos por terminado este nuevo capítulo de Oncología, una cáscara de nuez. Déjenos sus comentarios, ¿no es cierto?, las dudas, qué cosa no se entendió, qué cosa les encantó, y nos vemos para la próxima.